Buenas tardes, profesor. Soy Germán Cisternas. A continuación pasaré a explicar el capítulo 1 hasta el capítulo 4 del TLC Chile-Vietnam. Bueno, el capítulo 1 consta de dos cosas bastante concisas. La primera es el artículo 1.1, que dice que ambas partes se establecen una zona de comercio conforme al artículo 14 del GATT de 1994. El GATT de 1994 es un acuerdo sobre la OMC que traducido al español sería el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio. En cuanto al artículo 1.2, se refiere a que ambas partes deben mantener sus derechos y obligaciones existentes respecto a la OMC y otros acuerdos en los que ambas partes sean parte. Con respecto al capítulo 2, consta de dar las principales definiciones de a qué se refieren algunas palabras o conceptos clave que sientan las bases del tratado, como lo que vendría siendo, por ejemplo, la autoridad aduanera, que significa que es la autoridad que se hace responsable de su legislación aduanera. Por ejemplo, en el caso de Chile vendría siendo el Servicio Nacional de Aduanas, y en el caso de Vietnam es the General Department of Vietnam Customs. En definiciones generales, las definiciones generales son importantes para establecer una base común de entendimiento para promover la certeza jurídica y prevenir conflictos entre ambas partes. Además, ayudan a establecer las reglas claras para generar un entorno estable de comercio. El capítulo 4 hace referencia a lo que es el trato nacional, los aranceles, derechos y cargos aduaneros. Y el Comité de Comercio de Mercancías. Este último es creado con el fin de revisar y monitorear la implementación y operación de los capítulos relacionados con el comercio de mercancías, así como recomendar medidas y resolver algunas diferencias que puedan surgir. Los puntos importantes los puntos importantes de este capítulo es el artículo 3.4, que hace referencia a la reducción y eliminación de aranceles aduaneros. Cualquier modificación entrará en vigor después de ser aprobado por la comisión, por ejemplo. Y el artículo 3.10, que hace referencia a la indicación geográfica. Por ejemplo, Chile exporta pisco a Vietnam, y Vietnam cada pisco debe ser acompañado de la indicación que proviene de Chile o que es chileno. Chile debe proveer de una capacitación y Vietnam debe aceptarla en relación al conocimiento de la producción y elaboración de esta bebida. Con respecto al capítulo 4, en este capítulo se trata de establecer los criterios para considerar una mercancía como originaria o si son mercancías no totalmente originarias de cierta parte, entonces se establece de qué parte es esa mercancía. Las reglas de origen son esenciales en un trato de libre comercio para determinar la procedencia de las mercancías, prevenir el desvío del comercio y promover la integración económica regional, además de garantizar la transparencia y el cumplimiento del trato comercial. Capítulo 5 correspondiente a Administración Aduanera. Los objetivos de este capítulo son principalmente 5. Simplificar y armonizar los procedimientos aduaneros entre las partes. Garantizar la consistencia, la previsibilidad y la transparencia en la aplicación de las leyes y regulaciones aduaneras dentro del país y de las partes. El capítulo abarca desde la gestión de riesgo hasta la cooperación y la creación de capacidades, hasta los puntos de contacto, el ámbito de aplicaciones, las revisiones, las aplicaciones, las apelaciones también. A grandes rasgos lo que se busca es armonizar los procedimientos aduaneros como se mencionó anteriormente y dejar que se brinde un paso más ameno y el terreno un poco mejor segmentado para los siguientes capítulos. Y como último objetivo, pero bastante esencial la verdad, es que se promueve la cooperación entre las autoridades aduaneras en lo referente al tema de las normas internacionales que tienen que ver con ellas. Los objetivos principales del capítulo 6 correspondiente a medidas sanitarias amplían desde facilitar el comercio bilateral desde alimentos, plantas, animales, incrementar el entendimiento mutuo de las regulaciones de cada parte, mejorar la comunicación y la cooperación en materias sanitarias y facilitar la implementación de acuerdos como el MSF, de los estándares, las guías y las recomendaciones internacionales aplicables para el caso. Se establece la creación de un comité de medidas sanitarias y fitosanitarias que tendrá lugar a reunión una vez al año en caso de que no sea necesario una mayor cantidad de juntas.
Esto es netamente para mejorar el entendimiento mutuo de las medidas sanitarias y fitosanitarias de cada parte, por parte del Tratado de Libre Comercio. El capítulo 7, referente a los reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad, requiere una explicación antes de empezar a hablar sobre los objetivos. La aclaración corresponde al acuerdo OTC, que hace referencia al acuerdo sobre los obstáculos técnicos del comercio. Se encuentra contenido en el anexo 1A del acuerdo sobre la OMC. Los objetivos fundamentales del capítulo como tal son incrementar y facilitar el comercio mediante la mejora en la implementación del acuerdo OTC entre las partes, así eliminando los obstáculos técnicos innecesarios y aumentando la cooperación bilateral. Como podemos observar en el artículo 7.6 del capítulo, se fomenta la facilitación del comercio. Es así que se determina por crear un comité de cooperación. Las funciones del comité van a incluir 5 grandes factores: especificar las áreas de cooperación y las actividades de cooperación como tal, supervisar la implementación de la colaboración acordada por las partes, alentar a ambas partes a que se lleven a cabo las cooperaciones bajo el capítulo, mantener la información actualizada según corresponda y definir cualquier otra actividad de cooperación que sea necesaria para el correcto vínculo entre las partes involucradas. A grandes rasgos, se profundiza mayormente en la cooperación y en la necesidad de que el tratado esté más bien activo, lo cual, como veremos más adelante, no es tan así. En el capítulo 8 del TLC podemos encontrarnos con la defensa comercial. Se divide en dos partes principalmente, en la sección A y en la sección B. La sección B corresponde a las medidas de salvaguardia bilateral, mientras que la sección A corresponde a las salvaguardias globales, los derechos de antidumping y lo compensatorio. Más que nada es una forma de asegurar de que las cosas no se salgan tanto de las manos. En el capítulo 9, como podremos observar, nos centramos netamente en la cooperación, tal como se había mencionado un poco más por encima en el capítulo 7. Ya se viene a desplegar un poco mejor la información. Y las partes principalmente van a establecer una cooperación bastante estrecha que se vea destinada a materias tales como fortalecer y ampliar las existentes relaciones de cooperación entre las partes, aumentar el nivel y la profundización de las actividades de cooperación entre las partes en las áreas de intereses mutuos, reforzar y ampliar la cooperación, la colaboración y el intercambio mutuo en los ámbitos culturales y educativos, apoyar el papel importante del sector empresarial, entre otras cosas. Se crea entonces en el artículo 9.5 un comité de cooperación, el cual tendrá 5 factores básicos que parecen bastante y siguen bastante lineamiento de los mismos relacionados al capítulo 7. Lo que se pretende netamente es alentar, supervisar y definir las cooperaciones entre las partes y que puedan ser bastante más provechosas. Se acota además que las partes, dentro de los límites de sus propias capacidades y a través de sus propios medios, deberán aportar con los recursos necesarios y adecuados para el cumplimiento de los objetivos del capítulo como tal. Hola, buenos días, profesor. Ahora hablaré sobre los próximos 4 capítulos. El capítulo número 10 del tratado se refiere a los servicios transfronterizos. Este capítulo tiene como objetivo promover la liberación y facilitar el acceso a los mercados de servicios entre ambos países. Ambas partes se comprometen a eliminar restricciones y barreras innecesarias para fomentar un ambiente favorable al comercio de servicios. Pasando al capítulo 11, se aborda la inversión. Chile y Vietnam se comprometen a promover y proteger las inversiones mutuas, creando un marco legal, seguro y transparente. Se establecen mecanismos para resolver disputas y se fomenta la cooperación en materia de inversión. El capítulo 12 se enfoca en el comercio electrónico. Ambos países reconocen la importancia creciente del comercio electrónico y se comprometen a no imponer barreras injustificadas. Se promueve la confianza y la seguridad en las transacciones electrónicas, así como la protección de datos y la privacidad. Y por último, el capítulo 13 trata sobre la propiedad intelectual. Chile y Vietnam acuerdan proteger y promover los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, marcas registradas, derechos de autor y secretos comerciales. Esto fomenta la innovación, la creatividad y el intercambio de conocimientos entre ambos países. En resumen, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Vietnam es un acuerdo integral que aborda diversos aspectos del comercio bilateral.
Los capítulos 10, 11, 12 y 13 destacan la importancia de los servicios transfronterizos, la inversión, el comercio electrónico y la propiedad privada. Hola, soy Benjamín Vargas y hablaré sobre los capítulos 14 y 15 del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Vietnam. Bueno, primero que todo hay excepciones. En este caso hay excepciones de seguridad. Quiere decir, en uno de los artículos dice que ninguna disposición de este tratado se dará a interpretar y que no se proporcionará cualquier información cuya divulgación se considere contraria a los intereses esenciales de seguridad para ambas partes. Quiere decir que no se permitirá que cualquier información comprometedora se divulgue. También hay excepciones de tributación con un convenio tributario. Este convenio permite evitar la doble tributación o cualquier otro arreglo internacional que no incluyan un arancel aduanario, y en caso de cualquier incompatibilidad tributaria de este tratado o cualquier otro convenio, el convenio que prevalecerá sería la incompatibilidad. También hay excepciones de divulgación de la información, que cada parte deberá, según sus leyes y reglamentos, mantener la confidencialidad de la información que contiene este tratado, por la otra parte, para que en virtud de este tratado no haya ninguna inconformidad. Nada de lo dispuesto en este tratado se va a interpretar como una exigencia para cualquiera de las partes o permitir el acceso de información confidencial. Y para finalizar, las disposiciones finales del tratado, que dice que cualquier modificación que se ocurra en el tratado será transmitida a ambas partes de forma escrita y clara, y luego al pasar 3 años de vigencia de este tratado, se iniciarían unas futuras negociaciones sobre el comercio de servicios financieros e inversión entre Chile y Vietnam. Gracias.